Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda clase de la unidad número 3 vamos a trabajar sobre los debates y tendencias actuales de la administración pública y la de gestión pública. Aquí vamos a abordar lo que tiene que ver con el gobierno abierto. Seguramente es un término que ustedes han escuchado en los últimos años y que ha tomado cierta relevancia. Para abordar este tema vamos a trabajar sobre el texto de los orígenes del gobierno abierto que ustedes tienen en la bibliografía de Prince y de Jolías y también un texto de Hollande. ¿Qué nos dicen estos primeros autores? Nos dicen que el concepto de gobierno abierto ha emergido como un tema de creciente interés y difusión en las últimas décadas. Aunque se viene discutiendo desde la década de 1970, se empezó a popularizar y se consolidó hacia los años 2000. Ahí, generalmente con la influencia de los Estados Unidos, se emitió un memorándum que se llamaba Transparencia y Gobierno Abierto, y ese documento tenía como objetivo establecer un sistema de gobierno transparente, colaborativo y participativo, buscando reconstruir la confianza pública en el gobierno. Los pilares, podríamos decir, del gobierno abierto, aunque arraigados en la filosofía de la democracia representativa, han recibido un nuevo impulso con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Según Prince y Jolías, Internet y las infraestructuras que sustentan hoy actualmente las nuevas tecnologías han reducido considerablemente los costos de recolectar, almacenar, sistematizar y distribuir la información. Ustedes imagínense en eso cuando nosotros estábamos hablando del paradigma burocrático a principios de siglo. Esto ha permitido que nunca antes en la historia haya sido tan fácil compartir información, y lo que resalta es que justamente el papel del Estado como un importante recolector y almacenador de datos también permitiría mejorar la gestión de las políticas públicas. Acá vamos a mencionar 3 ideas claves para el gobierno abierto. La primera tiene que ver con la participación. Hemos venido hablando de la participación ciudadana ya en los otros enfoques. Tiene que ver con aumentar la eficiencia del gobierno aprovechando el conocimiento distribuido en la sociedad. Como mencionan estos autores, incorporar la experiencia del usuario es esencial para el diseño de las políticas públicas y para que éstas sean efectivas. El otro concepto tiene que ver con la transparencia, promover la rendición de cuenta, proporcionar información a los ciudadanos sobre las acciones gubernamentales. La transparencia es el primer paso hacia la rendición de cuenta, sostienen los autores. Y finalmente aparece el concepto de colaboración, que tiene que ver con esto de involucrar a los ciudadanos en el labor del gobierno. Eso va a implicar un cambio de paradigma en la que los ciudadanos ya no son estos receptores de política como nosotros veíamos en el marco del paradigma burocrático, sino que se van a convertir en co-creadores de las mismas. Una importante influencia dentro de lo que es el gobierno abierto fue a partir de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se lanzó inicialmente como una iniciativa multilateral que intentaba asegurar los compromisos concretos de los gobiernos nacionales y subnacionales para promover el gobierno abierto. Esa alianza surgió del diálogo entre las diversas organizaciones, actores sociales y los países el 12 de julio del 2012 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí los presidentes Obama y Dilma Rousseff fueron los que establecieron las bases de esta alianza, que busca justamente elevar esos niveles de transparencia y fomentar la participación ciudadana, como también combatir la corrupción mediante el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles pueden ser esos compromisos? ¿Cuáles son esos compromisos de los países que integran la alianza? Y tienen que ver con comprometerse a mejorar la disponibilidad de la información sobre las actividades gubernamentales, fomentando un acceso que sea más amplio a la información y promoviendo la filosofía de los datos abiertos. Estos compromisos van a buscar incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas, aumentando así la eficiencia de los gobiernos. Como afirman los autores, la participación ciudadana no solo es un derecho, sino que también es una necesidad para la gestión y para asegurar también la legitimidad y la efectividad de las políticas públicas en el contexto de los cambios permanentes que estamos viviendo. ¿Qué podemos decir de nuestro país respecto a esta alianza? Bueno, que se unió en noviembre del 2012 y desde entonces varios municipios y provincias, ustedes los podrán ver incluso en muchas de las páginas web, han tratado de implementar políticas que están referidas al gobierno abierto.
El Gobierno Nacional, junto con actores multisectoriales, elaboró un plan de acción de la República Argentina que está sustentado en un proceso colaborativo y horizontal. Este enfoque participativo es fundamental para asegurar que las políticas reflejen las necesidades y expectativas de las ciudadanas. Ahí hay que ver en realidad después cuánto se acerca o no los esfuerzos al desarrollo teórico, ¿no? Por otra parte, la apertura del gobierno es un proceso continuo que requiere el compromiso y la adaptación constante. Otro de los textos y referentes en el tema de gobierno abierto es Oscar Oslak, que ya lo hemos mencionado con anterioridad. El texto que vamos a utilizar acá en la cátedra se denomina Gobierno Abierto, Promesas, Supuestos y Desafíos. El concepto que el autor elige o digamos que desarrolla tiene que ver con esto de una tendencia transformadora de la gestión pública que promueve la apertura, la transparencia y la participación. Ahí vamos a ver que hay coincidencias generalmente en varios de los actores que hablan sobre gobierno abierto. Acá nos va a decir Oslak que es importante tanto la apertura como la transparencia, pero que también tiene que ver con la cuestión de ir superando esa cultura del secreto y de la información cerrada de la administración pública para la ciudadanía. Oslak reflexiona sobre estas expectativas generadas por la disponibilidad de la tecnología que facilitan esta nueva modalidad de interacción. En su análisis va a identificar 3 orientaciones en la literatura sobre el gobierno abierto. Aunque interrelacionadas, no siempre se encuentran en un terreno común. La primera tiene que ver con estas herramientas informáticas que mencionábamos y que es una corriente que por ahí se centra más en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información dentro de la administración pública, particularmente por ahí las derivadas de la web 2.0, que permiten justamente una interacción más dinámica y promover ciertos espacios de participación entre el gobierno y la ciudadanía. Otra de las perspectivas hace el foco más en el rol de la sociedad civil. Esta orientación investiga el creciente papel de la sociedad civil en la gestión de las políticas públicas, enfatizando la importancia de la participación ciudadana y la democracia. Ahí sería como una gestión de políticas públicas más desde abajo hacia arriba, que es el enfoque que se conoce de esa manera. Autores como González y Velázquez van a definir justamente que la participación es un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas y en función de intereses diversos, lo que subraya justamente la necesidad de un enfoque que sea activo y comprometido por parte de los ciudadanos. Muchas veces se dan las herramientas de participación y no hay un ida y vuelta entre lo que tiene que ver con la gestión y los ciudadanos. Y finalmente está el enfoque de la burocracia estatal, que esta línea de investigación se va a centrar fundamentalmente en la organización y en el funcionamiento de la burocracia de la administración, tratando de analizar el papel y la implementación de las políticas públicas y cuál es la capacidad institucional para poder incorporar esas tecnologías para la mejora de la gestión. Oslak argumenta que a pesar de los avances tecnológicos, la burocracia a menudo se resiste al cambio, perpetuando estructuras y procesos que limitan la efectividad del gobierno abierto. El autor va a destacar el impacto justamente de las nuevas tecnologías y que ha permitido multiplicar las aplicaciones de TICs, permitiendo compartir la información y facilitando la colaboración. Esta interoperatividad entre los sistemas ha abierto nuevas modalidades incluso de interacción social. La importancia ahí es cómo el Estado puede captar estas nuevas herramientas que están transformando culturalmente a la sociedad y puede usarla para lo que tiene que ver con la gestión de las políticas públicas. Si bien se ha democratizado el acceso a la información, también y se permite empoderar a los ciudadanos, también hay cuestiones todavía que tienen que ver con la desigualdad en los accesos que hace que justamente la gestión de la política no sea del todo eficiente. ¿Cuáles son los supuestos del gobierno abierto? El gobierno abierto se basa en varios supuestos fundamentales. Ya lo hemos mencionado, los vamos a ir trabajando brevemente. Tienen que ver con la tecnología y la comunicación. Se supone justamente que la tecnología va a permitir una comunicación más fluida y bidireccional entre el gobierno y la ciudadanía y permitiendo justamente la retroalimentación.
El gobierno debe abrir justamente canales de diálogo para aprovechar la contribución ciudadana en la toma de decisiones y también valorizar estos ámbitos, porque después pasa que los ciudadanos muchas veces participan y notan que esto queda ahí, no prospera, digamos, lo que tiene que ver con la gestión. La participación ciudadana justamente tiene que ver con esto de poder trabajar activamente en la gestión de políticas públicas, asumiendo roles de coproductores y controlando la acción gubernamental. Sin embargo, bueno, Ojlak nos va a decir que la voluntad política muchas veces es fundamental para que la tecnología tenga un impacto real, pero para que los funcionarios escuchen a los ciudadanos y acepten el rol como coproductores, se requiere también de una dosis, va a decir el autor, de alta voluntad política, ¿no? Sugiriendo justamente este tema del cambio cultural en la administración pública, que siempre ha sido un desafío y que justamente las promesas del gobierno abierto corren riesgo de convertirse en meras declaraciones de interés, porque en la real política, digamos, muchas veces no se llega a cumplir estos objetivos que se proponen. Los desafíos en la implementación, va a decir Ojlak, identifica varios puntos, ¿no?, que tienen que ver con estas promesas del gobierno abierto. Tenemos las desigualdades sociales, como mencionamos hace unos minutos, que muchas veces, si bien la filosofía del gobierno abierto se piensa para determinado contexto, sabemos que los estados y los gobiernos siguen trabajando en desigualdades económicas, educativas, que afectan justamente la capacidad para poder empezar este tipo de tecnología, como también muchas veces lo que tiene que ver con lo que se conoce con la brecha digital, que excluye a amplios sectores de la población. Después, los desafíos culturales. Si bien la participación ciudadana es algo que se promueve, no es algo automático y requiere justamente esto de la educación, conocimiento y también conocimiento en los derechos que tiene la ciudadanía. Ojlak menciona a Amartya Sen, que sostiene que no es concebible la participación de la sociedad civil en un diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas estatales, a menos que esta ciudadanía haya sido empoderada. Otro de los temas que tiene que ver con la implementación tiene que ver con la falta de coordinación. La desarticulación que surge muchas veces entre las políticas públicas y los diferentes niveles de gobierno son obstáculos significativos en poder mejorar la gestión pública. A menudo se conciben políticas de manera totalmente sectorializada, ignorando la naturaleza transversal de los problemas sociales y públicos. Finalmente, la importancia de la información, el acceso a la información estructural para la participación ciudadana, como ya hemos mencionado. La información es poder, nos va a decir Ojlak, y la ausencia limita la capacidad de que los ciudadanos tienen para poder participar efectivamente. A pesar de que muchas veces se promueve, como hemos dicho, el desarrollo, la comunicación y la información, la negativa de brindar información impide que ciertas realidades se conozcan. Entonces el diagnóstico para esa política pública no va a estar dado al 100%. Señala el autor que hay una necesidad de un marco normativo sólido que garantiza justamente el acceso a la información pública. Finalmente, Óscar Ojlak concluye que el gobierno abierto no es solo una cuestión de tecnología, sino también una filosofía sobre cómo gobernar. Para que funcione es esencial que exista voluntad política, tanto desde el gobierno como de la sociedad civil. Acá la participación ciudadana debe ser organizada y planificada, y la información debe ser accesible y útil. Nos va a decir, la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales para legitimar la gestión pública. Ahora, ello tiene que estar todo en un marco normativo que permite justamente a los ciudadanos poder involucrarse, trabajar junto al Estado, al gobierno o al nivel subnacional para superar estos desafíos y hacer realidad esas promesas del gobierno abierto, también en el contexto de determinadas realidades. Bueno, finalmente, en la unidad número 3, ustedes van a encontrar que tenemos la clase, la última clase, que está asociada a cuál es la implementación del gobierno abierto en el marco de determinadas realidades locales.
Allí ustedes van a poder encontrar material que tiene que ver con justamente ejemplos de cómo se han ido implementando estas ideas del gobierno abierto, estas políticas del gobierno abierto, y también es importante que ustedes empiecen a identificar a partir de la lectura de la clase y de lo que vayamos trabajando en esa última clase, qué es lo que ustedes identifican en el marco de la gestión pública del lugar donde viven, que hace referencia a estas ideas de los nuevos enfoques de gestión pública. Acá, para retomar finalmente, vamos a decir que a lo largo del recorrido de la asignatura hemos trabajado diferentes enfoques de cómo la administración pública ha ido modificándose de acuerdo al contexto y de acuerdo a los desafíos que van apareciendo en determinados momentos históricos. Lo importante es que muchos de estos paradigmas teóricos muchas veces confluyen, como lo hemos mencionado en algún momento, y ustedes van a decir ahora, bueno, gobierno abierto, pensando en la actualidad, cuando voy a una mesa de entrada y quizás no me reciben si no presento un papel o esto, o tienen determinado nivel de burocracia. Las dos cuestiones, todos los enfoques confluyen de determinada manera. Los autores han mencionado justamente que el cambio cultural es uno de los desafíos y claves que tienen las administraciones públicas para poder modernizarse, pero sin embargo tenemos que aceptar que hay algunas cuestiones que se van modificando, y justamente con la influencia de la tecnología, el gobierno y los estados también tienen que ir como adecuándose a estos cambios tecnológicos, y también que tienen que ver con la incertidumbre y los procesos de innovación en la teoría y la administración pública. Bueno, esperamos que la clase les haya brindado cierta orientación para la lectura. Les recomendamos poder revisar tanto la clase escrita como la bibliografía, y cualquier cosa nos encontramos en el campus para poder resolver las dudas que tengan al respecto. Les deseamos una buena semana y nos encontramos en otra instancia.